Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted todo el consejo de Dios, le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia, libro por libro, que nos ayudará al crecimiento de la vida espiritual. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Le invito a que nos acompañe en este fascinante recorrido de A través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Qué gran gusto y placer me da poder compartir este tiempo con usted, amiga y amigo de A través de la Biblia. Y sobre todo el placer y la alegría es el de poder estudiar la palabra de Dios. Hoy, en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 39 al 58. Primera de Corintios, capítulo 15, 39 hasta el verso 58. Ese será nuestro recorrido de hoy. Le recuerdo que puede usted tener las notas y bosquejos de estos estudios y de toda la Biblia completamente gratis. Pídalos a la dirección que daremos al finalizar el programa de hoy. Ahora vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, nos presentamos ante ti para pedir sabiduría y entendimiento para la comprensión de tus verdades. Oramos muy agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos hoy nuestro estudio en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y nos encontramos en el capítulo 15. Y en nuestro programa anterior estábamos viendo que si uno recibe una información equivocada, pues entonces actuará equivocadamente. Y eso es lo que Pablo implica aquí. Luego vimos que si uno siembra la semilla en la tierra, esa pequeña semilla muere y nace una planta. Y en ella podemos contemplar pequeñas semillas como las que plantamos. Es la misma, aunque ahora se ha multiplicado. El cuerpo es sembrado en la misma manera para ser levantado en novedad de vida. Ahora, al continuar nuestro estudio en el día de hoy, vamos a comenzar por observar algo que ya hemos visto, y es el versículo 35 de este capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios. Queremos echar una mirada rápida a varias cosas que se presentan allí. Volvamos a leer hoy el versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Como usted ve, hay dos preguntas en este versículo. ¿Cómo y con qué? Necesitamos retroceder un poco para observar esto por un momento. Los hombres no logran distinguir la diferencia que existe entre la resurrección del cuerpo y la inmortalidad del alma. Platón y Cicerón arguyeron a favor de la inmortalidad del alma. Y ahora Pablo está arguyendo a favor de la resurrección del cuerpo. Los saduceos eran personas que decían que no había resurrección. Un día el Señor Jesucristo les dijo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 32, «Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob». Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pablo responde a aquellos que niegan la resurrección del cuerpo. Les responde, como hemos visto, con la resurrección de Cristo, cuyo cuerpo fue resucitado. ¿Cómo puede un cuerpo que muere y el que resucita ser lo mismo? Pablo dice que la naturaleza demuestra que no son idénticos. Son lo mismo, pero no son idénticos. ¿Con qué cuerpo son resucitados los muertos? Bueno, los cuerpos cambian sus elementos cada 8 años. Se nos dice que nuestros cuerpos cambian sus elementos. Eso responde a la primera pregunta que presentamos de cómo resucitarán los muertos. Es lo mismo que el grano de trigo que se pone en la tierra para que crezca una planta. Ahora vemos que en el versículo 36, Pablo les habla de una manera dura, diciendo que en realidad esa era una pregunta tonta, porque si uno lo pensara bien, podría observar que hay una continuidad en estas semillas. No es algo imposible, sino un misterio, que de la misma semilla salga una planta.
Y luego él hace la siguiente pregunta. ¿Qué es la muerte? La muerte no lo es del espíritu o de la personalidad. El verdadero yo va a estar con el Señor si usted es un hijo de Dios. Pero el cuerpo se desintegra. La muerte quiere decir la separación del cuerpo de la persona del individuo. El cuerpo se echa a perder, se destruye, se corrompe, el polvo vuelve otra vez al polvo, las cenizas a las cenizas. Ese es el cuerpo. Y ahora Pablo responde a la segunda pregunta. ¿Con qué cuerpo vendrán? Leamos los versículos 36 y 37 de este capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. La ilustración que Pablo está usando es de la semilla. Cristo es las primicias, luego llegaremos nosotros. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia cuando Él saca a la iglesia de este mundo. Si para esa época nosotros estamos ya muertos, entonces resucitaremos. Pero si estamos vivos, entonces seremos arrebatados y cambiados. Usted puede ver que la semilla no provee un nuevo cuerpo, ni tampoco lo hace el alma. Dios lo hace. Eso es lo que nos está diciendo Pablo en este pasaje. Ahora el versículo 38 dice, «Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo». Y ahora Él entra en otro tema. Todo esto es el misterio de la vida. Podemos decir que en realidad el misterio de la vida es mucho más grande que el misterio de la muerte. Uno siembra trigo y trigo es lo que crece. No es ninguna otra clase de planta. Es el trigo lo que nace. Esa pequeña semilla es igual a la que usted había sembrado. No es idéntica, pero ciertamente muy similar. Ahora él sigue adelante y dice en el versículo 39, «No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves». La diferencia que existe entre un cuerpo muerto y el cuerpo resucitado es mucho más que la diferencia que hay entre el hombre y las bestias, los peces y las aves. Primero, él estaba hablando de algo relacionado con la botánica, y ahora él se pone a comparar las cosas con la biología y la zoología. Luego deja ese tema y entra en otro diferente. Leamos el versículo 40. «Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales». Lo celestial, creemos, es la iglesia. Lo terrenal es Israel y los gentiles. Y ahora nos encontramos en el reino de la astronomía. Luego él dice en el versículo 41, «Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria». El material del sol no es el mismo que el de la luna, ni tampoco es el mismo del de las estrellas. Y aún entre las estrellas hay diferencias. Existe el sistema solar y también el sistema estelar y planetario. Luego Pablo continúa en el versículo 42 y dice, «Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción». Él dice claramente que Adán no hubiera muerto, pero que él siempre estaría sujeto a la muerte. Pero ahora nosotros recibimos un cuerpo que es incorruptible. En el versículo 43 él dice, «Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder». El nuevo cuerpo tiene cosas maravillosas, tiene gloria, color, belleza y poder. Luego Pablo dice en el versículo 44, «Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual». Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Hace muchos años, en los días del viejo modernismo y del fundamentalismo, un modernismo que nunca fue muy moderno ni lo es en el presente, cierta persona de tendencia liberal leyó una declaración en una reunión de teólogos, que en aquel tiempo eran modernos y fundamentales. Este hombre leyó un pensamiento y fue muy aplaudido por la concurrencia, porque lo había basado en este versículo y le dio énfasis a lo espiritual. Él dijo, «Este es un cuerpo natural, material, que será resucitado espiritual». Él dijo además, «Ustedes pueden apreciar, por tanto, que la resurrección es espiritual». Al finalizar su disertación, un destacado estudiante de la Biblia pidió la palabra y le dijo, «Yo quisiera preguntarle algo al orador». Todos los presentes estaban un poco incómodos porque sabían que este señor podía hacer preguntas difíciles, así como también contestarlas. Él dijo, «Quisiera saber qué es lo que tiene más importancia, el sustantivo o el adjetivo». Por unos momentos hubo silencio, y luego el orador contestó, «Bueno, el sustantivo, por supuesto».
Muy bien, le contestó su interlocutor. Me sorprende entonces que usted haya leído esa declaración en la forma en que lo ha hecho, porque usted puso el énfasis en el adjetivo y no en el sustantivo. El sustantivo es el cuerpo y el adjetivo es natural y espiritual. Ahora Pablo dice, se siembra cuerpo animal, material, resucitará cuerpo espiritual. Es el cuerpo el que continúa en la resurrección. Es simplemente una clase diferente de cuerpo. Eso es lo más importante que Pablo está diciendo aquí. Pero la resurrección es espíritu, es espiritual. Y amigo oyente, permítanos decirle que la declaración de ese hombre nunca llegó a publicarse. Ahora Pablo continúa diciendo aquí en el versículo 45 de este capítulo 15 de su primera carta a los Corintios, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Usted puede apreciar que el primer Adán era psiquical, de la palabra griega psuka y de sosa. Eso quiere decir que fue físico y psicológico. El postrer hombre es espiritual. La palabra es neuma. En castellano diríamos neumática. Ahora los versículos 46 y 47 dicen, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Se dice en el versículo 47 que el primer hombre es de la tierra, terrenal. La palabra aquí utilizada es koikus, o sea, tierra, barro o basura en otras palabras. Hoy en día escuchamos hablar mucho de la ecología, ¿y quién es el que arruinó las cosas en esta tierra? El hombre, amigo oyente, porque el hombre es terrenal, él es basura. ¿Y qué es lo que uno espera de él? Todo lo que queda del hombre es basura, pero el segundo hombre es el Señor, del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Lo terrenal, esa es la tradición de todos nosotros. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Pero también nosotros estamos en Cristo, estamos unidos a Él, y por tanto es nuestra esperanza. Esa resurrección es un cuerpo eterno, una eternidad con Cristo. Ahora el versículo 49 dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Nosotros estamos esperando esto ansiosamente. Escucha ahora lo que Pablo dice en el versículo 50 de este capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Estos viejos cuerpos nuestros no irán al cielo, y de eso me alegro mucho, ya que me gustaría cambiar el mío. No pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Él no está diciendo algunas palabras mágicas sobre estos cuerpos o los está enviando a un taller de reparaciones. Debemos recordar lo que se nos dijo de la semilla, que se pone en la tierra y muere. Luego crece no en forma idéntica, sino similar, y será hecho en un tabernáculo en el cual habitaremos nosotros. En algunos lugares, ciertas personas piden antes de morir que sus cenizas sean esparcidas sobre el mar. En otras palabras, esto es un reto a Dios, de que Él trate de reunir todos estos átomos nuevamente. ¿Cómo puede Dios reunir esos pocos átomos de material fosforoso y el poco hierro que queda allí? Usted sabe que en nosotros existe solo un poquito de material, suficiente quizá como para poder hacer 2 fósforos. Hablamos a veces de personas que están encendidas, pero en realidad no podemos ni siquiera encender un fósforo. Luego hablamos de una persona que es tan fuerte como el hierro. Bueno, nosotros tenemos tanto material como para poder hacer un clavo, una puntilla, eso es todo. Ahora, si Dios quiere usar otros materiales para volver a formar un nuevo cuerpo, algunos átomos de hidrógeno, por ejemplo, no habría ninguna diferencia. Esa forma de hablar es una tontería en realidad, y aún así es uno de los argumentos más grandes que la gente utiliza. ¿Cómo puede Dios reunir todos esos átomos? Amigo oyente, Él tiene muchísimos átomos en sus manos, y si Él hizo este cuerpo para comenzar, puede hacer otro. Y estos cuerpos saldrán de la tumba. Pero supongamos que ellos fueron quemados y sus cenizas esparcidas en el mar. Ellos también saldrán del mar. Dios puede hacer eso y reunirlos otra vez. Después de todo, Él es Dios, ¿verdad? Notemos otra vez lo que dice Pablo en el versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos viejos no van a entrar al cielo, ni la corrupción hereda la incorrupción. Escucha ahora lo que él sigue diciendo.
He aquí os digo un misterio. ¿Cuál es el misterio? Ya lo hemos visto. Lo ha mencionado varias veces. Aquello que no se había revelado en el Antiguo Testamento, pero que ahora se revela en el Nuevo Testamento. Lo que usted no puede aprender ni por el ojo ni por el oído. Como se nos dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Esto no es algo que el hombre podía haber pensado. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. No todos nosotros vamos a pasar por las puertas de la muerte, amigo oyente. Y dice Pablo, pero todos seremos transformados. Ahora, muramos o no, vamos a ser cambiados. Vamos a ser transformados. Hay mucha gente que dice que solo si estoy vivo cuando Cristo venga para poder ir a estar en su presencia. Usted, amigo oyente, amiga que nos escucha, va a ser cambiado, va a ser cambiada. Yo seré cambiado, transformado. Si Él viniera en este momento, todos seremos transformados, cambiados, en un momento. Eso expresa la parte más pequeña del tiempo. La palabra de donde viene es atomao. De allí nosotros hemos formado la palabra átomo. Los científicos se equivocaron en forma cuando llamaron a esa partícula átomo, porque ellos pensaban que habían encontrado la partícula más pequeña de la materia. Y ahora los mismos científicos pueden dividir el átomo en muchas partes. Por tanto, es otra cosa. Creemos que la palabra griega stoikeus, que quiere decir algo ordenado, básico para edificar, sería mejor. Simón Pedro la usa en su segunda carta en el 3 capítulo, y él no era ni siquiera un científico, solo un pescador. El Espíritu de Dios sabía algo sobre la ciencia. Dice Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Entendemos que los psicólogos han medido de alguna manera el parpadeo de un ojo. A uno de ellos se le preguntó en cierta ocasión, ¿qué era el parpadeo de un ojo? ¿Es cuando el párpado baja o cuando sube? ¿O es el subir y el bajar juntos? Nos inclinamos a pensar que es la acción conjunta. Creemos que los científicos lo han podido medir en menos de un segundo, y ese momento puede ser llamado atomao. Ahora, tomao quiere decir cortar. Atomao quiere decir algo que uno no puede cortar, no puede separar. Ellos han separado el átomo. Así es que en ese momento, en ese período de tiempo, uno no podría decir, aquí viene o aquí está, él está aquí. Dice el apóstol, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Qué es eso? Es la última llamada. La trompeta es su voz. Juan dice en el 1 capítulo de Apocalipsis, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Quién era? Era el Señor Jesucristo. Este es su último llamado a la humanidad. Vamos, dice él, porque la trompeta sonará. Él da su última llamada. Él llamará a los muertos. Él dijo, Lázaro, ven fuera. Y él dirá su nombre y le llamará, ven fuera. Veamos ahora los versículos 52 y 53 de este capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Usted no puede ir al cielo, amigo oyente, tal como está. No puede ir al cielo con el viejo cuerpo que tiene. Usted no podrá ver lo que allí existe, ni tampoco podría escuchar la música. Se nos dice que no podemos ver todo lo que se podría ver, ni oír todo lo que se podría oír. Nuestros cuerpos son bastante limitados. Somos, en lo que concierne al cielo, bastante sordos y mudos. Si nosotros fuésemos tal cual estamos, no podríamos disfrutar del lugar. Nosotros no conoceríamos mucho acerca de ese lugar y podríamos perdernos de la mitad de las cosas que suceden allí. Amigo oyente, cuando yo vaya allí, no quiero perderme de nada de lo que suceda. Por tanto, necesitaré un cuerpo nuevo. Esto corruptible debe vestirse de incorrupción, y lo mortal se debe vestir de inmortalidad. Veamos ahora el versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Esa es la victoria de la resurrección, amigo oyente. Y ahora el versículo 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esto es lo que yo siento en cuanto a la muerte física. Hace ya algún tiempo un maestro de la Biblia dijo que a la muerte se le había quitado el aguijón.
Y él decía que era como la abeja a la que se le había quitado el aguijón. Bueno, pensamos que no podemos saber cuando una abeja tiene el aguijón o si se lo han quitado. No podemos detener a cada abeja que pasa y preguntarle si se le ha quitado el aguijón o no. Por tanto, yo le temo a cada abeja que veo, tenga o no tenga el aguijón. Sí, amigo oyente, la muerte ha perdido su aguijón, porque nosotros podemos mirar más allá de la muerte. Es como una puerta que se abre a las vastas regiones de la eternidad. Es el comienzo, no del tiempo, sino de la eternidad. Con todo, a mí no me gusta pasar por esa puerta. Ahora también dice Pablo, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? El sepulcro no va a obtener su victoria. Eso le sucede a todo hombre hoy. Muchos han obtenido éxito, triunfos en esta vida, como ser un buen hombre de negocios, por ejemplo. Pero en realidad han sido un fracaso porque la muerte los conquistó. Muchos políticos han sido elegidos a ocupar altos puestos y luego han muerto en ejercicio de sus altas funciones. Algunos presidentes han muerto en la presidencia, subieron hasta ese alto sitial, tuvieron una victoria, pero la muerte fue la que los conquistó. La muerte es un monstruo tremendo, ¿verdad? Pero Cristo ya ha pasado por ese camino. Así como el arca pasó por el río Jordán hacia la otra ribera, Cristo ha cruzado las aguas de la muerte por mí. Y me dice, yo soy tu pastor. No solo te he guiado por esta vida, sino que también te guiaré por las profundas aguas de la muerte y te llevaré conmigo a la eternidad. Así es que yo soy como un pequeño niño con miedo, pero pongo mi mano en la mano que ha sido traspasada por los clavos en la cruz, y Él me llevará hacia el lugar seguro. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado. El pecado es el aguijoneador, y el poder del pecado es la ley. La ley es el espejo que nos muestra que somos pecadores. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. ¿Cómo? ¿Gracias a que somos más inteligentes, más sabios, y por eso somos vencedores? No, amigo oyente, tenemos victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Allá en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Esa es la única forma por la cual cualquiera de nosotros podrá vencer. Ahora, en base a eso, Pablo dice, así que, en el versículo 58, y esa palabra nos lleva al mismo comienzo de este libro. Leamos el versículo 58 entonces. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Al leer eso, pensamos en el versículo 9 del primer capítulo, donde dice, fiel es Dios. Así es, Él es fiel, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Yo he sido llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y Pablo ya me lo había dicho antes en esta epístola, que todas las cosas son mías. Él ha dicho que Pablo me pertenece, y yo he estado estudiando todo acerca de él. Es nuestro, como lo es también Apolos y Cefas, y también el mundo. Y yo quiero disfrutar de la vida y de la muerte. La muerte es nuestra, porque tenemos a aquel que ha triunfado sobre la muerte. ¿No le parece maravilloso, amigo oyente? Las cosas del presente, las cosas que vendrán más adelante en el futuro, todas esas son suyas. Amigo oyente, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios. Dios mediante, en nuestro próximo programa, comenzaremos a estudiar el capítulo 16, capítulo final de esta epístola. Será pues, hasta entonces, que las incontables bendiciones del Señor sean su más preciado tesoro, ahora y siempre. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. ¿Qué le ha parecido el programa? Nos gustaría saber cómo le ayudó. En pocos segundos más le daré la dirección para que nos escriba. Usted puede escuchar, a través de la Biblia, de lunes a viernes, en esta emisora y en este mismo horario. Será un grato placer poder enviarle las notas y bosquejos de este programa. Estos libritos, sin costo para usted, le ayudarán a seguir paso por paso los estudios en cada libro de la Biblia. Su apoyo a este programa es muy importante para que podamos continuar día tras día con estos estudios bíblicos por radio.
Pedimos su apoyo en oración y con sus ofrendas y donaciones para que podamos continuar en esta emisora. Si necesita más información o sencillamente para que nos cuente acerca de los beneficios que recibe de este programa, escriba a la siguiente dirección: A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Repito, programa A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Por correo electrónico, escriba a atv@transmundial.org. Telefónicamente puede llamarnos ahora mismo gratuitamente al siguiente número: 1-800-880-5339. 1-800-880-5339. Amigo y amiga, nos tenemos que despedir ya mismo. Pido a Dios que le bendiga. Este programa es producido bajo los auspicios de Radio Transmundial. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.